Para comenzar, en el primer ejercicio tenemos la declaración de nuestras librerías. Posteriormente tenemos la definición de nuestra primera clase, que va a ser la de marco coordenado. Tenemos declaradas los valores iniciales de nuestro centro en la primera función. Luego tenemos la función que nos va a permitir graficar el primer eje o el eje original. Luego tenemos la función de traslación, que nos va a permitir llevar a cabo la operación matricial. En nuestra segunda clase, que es la de eslabón, tenemos nuestro marco inicial, que sería el primer marco graficado. Tenemos la segunda función de dibujar, que nos va a permitir establecer la graficación, por así decirlo, de nuestro segundo eje. Y tenemos definido en nuestra tercera función de la segunda clase la matriz de transformación, que nos va a permitir llevar a cabo la operación matricial antes mencionada. Luego tenemos lo que viene siendo nuestra función de impresión o graficación de nuestros ejes, las coordenadas iniciales de nuestro primer eje coordenado, y posterior a ello tenemos lo que viene siendo las coordenadas finales o de nuestro eje trasladado ya inicialmente. De nuestro eje trasladado. En las gráficas que nos arrojan podemos observar que nuestro eje inicial viene siendo el de la parte inferior izquierda y nuestro eje trasladado viene siendo el de la parte superior derecha. Inicialmente tenemos la misma metodología que en el ejercicio anterior. Declaramos nuestras librerías, nuestra primera clase, que es la de marco coordenado, nuestros valores iniciales, la función que nos va a permitir graficar nuestro primer eje, en sus valores iniciales, por así mencionarlo, como si fuesen sus vectores canónicos. Tenemos la función que nos va a permitir llevar a cabo la operación matricial de traslación. Tenemos nuestra segunda clase, que es la de eslabón. Definimos nuestra primera función, que nos va a permitir graficar el segundo eje. Tenemos lo que nos va a permitir determinar una relación entre nuestro primer eje y el eje trasladado del segundo eje. Tenemos nuestra función que nos va a permitir asignarle los valores a trasladar, por así decirlo, de nuestro segundo eje, en donde tenemos nuestra matriz de transformación. Tenemos las funciones de impresión o graficación. Tenemos nuestros valores iniciales de nuestro eje, los mandamos a imprimir, por así decirlo, y luego tenemos los valores ya rotados, y sería todo. El eje original, por así mencionarlo, es el que se encuentra en la parte inferior izquierda, y el eje trasladado es el que vemos en la parte superior derecha, respectivamente en las esquinas, como se puede ver en la imagen. En este ejercicio tenemos nuestra declaración de librerías. Nuestra primera clase es donde tenemos los valores iniciales de nuestro primer eje, por así decirlo. Los declaramos como si fuesen sus vectores canónicos. Tenemos también lo que viene siendo nuestra función, que nos va a permitir llevar a cabo la operación de rotación. Tenemos en nuestra segunda clase la función de impresión. Tenemos lo que también viene siendo lo que nos va a permitir establecer una relación, por así decirlo, de nuestro primer eje con nuestro eje ya rotado y trasladado respectivamente. Tenemos nuestra función de rotación, donde tenemos nuestra matriz de transformación con las funciones trigonométricas correspondientes para llevar a cabo dicha rotación. Posteriormente tenemos nuestras funciones de, por así decirlo, graficación. Tenemos los valores iniciales de nuestro primer eje, el cual también se tiene que imprimir. Aquí ya tenemos llamada nuestra función de graficación, y tenemos los valores de nuestra rotación que se va a llevar a cabo en dicho eje, o por así decirlo, marco coordenado, como se le guste llamar, o centro. Posterior a ello tenemos que Python Spider nos arroja que el eje original es el que se encuentra en la parte izquierda, y el eje rotado respectivamente y trasladado se encuentra en la parte derecha. En el ejercicio 3.4 tenemos
nuestras librerías para empezar. Luego tenemos nuestra primera clase, que es marco coordenado. Tenemos los valores iniciales en nuestra primera función. Posterior tenemos nuestra función que nos va a permitir graficar el primer eje o eje original. Tenemos la función que nos va a permitir llevar a cabo la operación matricial de rotación y tenemos la otra que nos va a permitir llevar a cabo la operación de traslación. Tenemos en nuestra segunda clase los valores, por así decirlo, de la función inicial que nos va a permitir determinar cómo es que se van a ver nuestro primer eje. Tenemos la función que nos va a permitir establecer una relación entre el primer y segundo eje. Tenemos la función que contiene la matriz de rotación y tenemos la función que contiene la matriz de traslación respectivamente. Tenemos nuestras funciones que nos va a permitir graficar. Tenemos los valores de nuestro primer eje, de nuestro primer eje, ¿sí? Tenemos las funciones que nos van a permitir graficar la clase de eslabón. Tenemos los valores del ángulo en el cual se va a rotar nuestro eje y tenemos los valores que se nos van a arrojar para la traslación del mismo. Los resultados que nos arrojan de correr nuestro programa son que tenemos en la parte inferior izquierda el eje original y en la parte superior derecha tenemos el eje ya rotado y trasladado respectivamente. Para el ejercicio o ejemplo 3.5 tenemos primero en nuestro código la declaración de nuestras librerías, tenemos la declaración de nuestra primera clase, en la cual tenemos 4 funciones, la que nos permite determinar los valores con los cuales se va a partir en el primer eje. Tenemos la que nos va a permitir observar cómo es que se van a llevar, cómo es que se va a, por así decirlo, tener nuestro primer eje ya con sus valores preestablecidos. Tenemos la función que nos va a permitir llevar a cabo la operación de traslación y tenemos la función que nos va a permitir llevar a cabo la rotación. En nuestra segunda clase tenemos nuestros valores que nos van a permitir llevar a cabo la rotación y traslación respectivamente, una que nos va a permitir establecer una relación entre la rotación y traslación de un eje respecto a otro, y tenemos nuestra matriz de rotación y nuestra matriz de transformación. Tenemos nuestras funciones de graficación, tenemos los valores iniciales de nuestro eje, tenemos también la rotación que se va a llevar a cabo, los grados, y tenemos que se nos va a arrojar cuáles son los valores de nuestra traslación del eje. Lo que nos arroja al correr nuestro código es que observamos que el eje original se encuentra en la parte inferior izquierda o izquierda solamente, y tenemos que el que se encuentra más arriba del mismo es el que se ve rotado y trasladado. La metodología de nuestro programa, por así decirlo, o código para el ejercicio 3.6 es similar a los ejercicios anteriores, más sin embargo en este tenemos que se va a llevar a cabo 2 rotaciones, una en X y una en Z, y también se va a llevar a cabo una traslación. Comenzamos declarando nuestras librerías, nuestras funciones que nos van a permitir llevar a cabo las operaciones. Tenemos lo que viene siendo cómo es que se va a observar inicialmente nuestro eje, las distintas operaciones que se tienen que realizar en él. Tenemos nuestras funciones que nos van a permitir graficar el resultado. Tenemos los valores de traslación en cada eje respectivamente. Tenemos nuestra matriz de transformación. Tenemos nuestros 2 valores de ángulo. Tenemos nuestras 2 matrices de rotación en Z y en X respectivamente. Podemos observar que la manera de seguir las operaciones va a ser una rotación en Z, luego se va a llevar a cabo una traslación a unas coordenadas que son 5 en X, 5 en Y y 10 en Z, y luego se va a llevar a cabo una rotación en X. Tenemos lo que van a ser la función que nos va a permitir graficar el resultado, y tenemos
leyendas y los valores que se tienen que imprimir. Lo que nos arroja Python es un eje trasladado ya respectivamente con sus valores, y tenemos que también en la parte de la consola nos arroja los valores de la traslación, pero en forma de matriz. Solamente realiza la operación de la matriz, no nos arroja como tal una impresión en la parte Para el ejercicio 3.7 tenemos que se declaran primero nuestras librerías, como ya es bien sabida. Tenemos declaradas nuestras funciones que nos van a permitir tener el eje inicial. Tenemos nuestras funciones que nos van a permitir graficarlo. Tenemos los valores de traslación, que son en este caso 3 en x, menos 3 en x, 10 en y y 10 en z. Tenemos nuestra matriz de transformación. Tenemos los valores de ángulo en los cuales vamos a llevar a cabo nuestras rotaciones, y podemos observar que en este caso tenemos primero una traslación, una rotación en X y tenemos una rotación en Y. Para ello también tenemos nuestras dos matrices de rotación, la matriz de rotación en X y la matriz de rotación en Y. Y tenemos que una función que nos va a permitir imprimir nuestro resultado final. Lo que logramos ver es que al correr nuestro programa en la parte de la consola de Python, el resultado de las operaciones nos arroja la rotación de manera matricial y la traslación como coordenadas en cada eje respectivamente. En la parte de la gráfica podemos observar nuestro eje ya trasladado.